Ya compartí el códice Mendoza o mendocino para que lo bajaran. Pero si aún no lo han bajado, vayan a la pestaña de comunidad del canal y ahí encontrarán el enlace. Así, en esta oportunidad hablaremos de él. En 1988 se estrenó una película animada que explicaba partes de ese códice llamada Tlacuilo. Y no se trata de repetir lo mismo que ya se mencionó en esa película. Aquí hablaremos de aspectos que no toca la película. Y les dejo el enlace de la película para que la vean si gustan antes de ver este video. Así empecemos por su origen. Este fue creado para ser regalado al rey de España Carlos V. Para que tuviera una idea de cómo vivían los antiguos mexicanos. Y su nombre de mendocino Mendoza fue debido a que presuntamente lo mandó realizar Antonio de Mendoza, quien fue virrey de la Nueva España de 1535 a 1550. Pero este nunca llegó a Carlos V, pues el barco que lo transportó fue capturado por un corsario francés, y de ahí pasó por muchas manos hasta que llegó a Inglaterra, y el último poseedor de este, la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, donde está desde 1659. Ahora, la actividad que estudia un códice, libro o cualquier documento se llama codigología, y este ha sido objeto de muchos estudios codigológicos, los cuales han arrojado resultados como los siguientes. Ya fue elaborado bajo la influencia española, pues Tenochtitlan cayó en 1521, mientras que el documento, cuando menos, habría sido creado por el 1553. A diferencia de los prehispánicos, los cuales sus láminas estaban unidas en forma de biombo, este fue encuadernado cosiendo sus páginas. Como iba a ser un regalo para el rey, se enviaron hojas de papel europeo, ya no usando papel amate en su creación. El papel usado se llama aberjurado, hoy usado por ejemplo para tarjetas de presentación o boda. Este papel se distingue porque aporta más cuerpo y dureza al documento y se diferencia del resto de papeles, teniendo leves marcas transversales de grosor, como se puede ver en sus páginas. Se piensa que su encuadernación fue después de que el Tlacuilo terminó su obra, ya que a este le hubiera sido más difícil plasmar los dibujos si tenía que doblar las hojas. En algunas partes posee marcas de agua, atribuibles a los que habrían aportado el dinero para realizarlo. Habría tenido 3 etapas de creación: el pintado de las imágenes, los comentarios añadidos en español y náhuatl, y la paginación. Hoy se le divide en 3 secciones, aunque en el origen solo se pensó en las 2 primeras. Se supone que las 2 primeras habrían sido copias de otros códices más viejos, cuyos originales no se conocen hasta ahora. Mientras que la tercera sección se tuvo que usar papel de reciclaje, pues prácticamente ya se había acabado las hojas que mandaron de Europa, no siendo copia esta sección de otro documento. La primera refiere los anales de los gobernantes mexicas desde Tenoch hasta Moctezuma Xocoyotzin. La segunda sección es una matrícula de tributos. En cuanto a esta, se ha llegado a referir que quizás el que pintó el mendocino también pintó otro códice llamado matrícula de tributos, el cual sí fue hecho en papel amate y se encuentra en México en el Museo Nacional de Antropología. Esta teoría se basa en que al comparar dibujos de ambos documentos, varios coinciden en muchos aspectos como estos, donde vemos en cada imagen la abreviación de cada códice. Y la tercera sección, etnográfica, que habla de algunos de los aspectos de la vida de los mexicas. Ahora hablemos de los aspectos destacados de cada sección. En la primera consta de Tenoch hasta Moctezuma Xocoyotzin, y algunos folios que refieren fueron mal encuadernados en la parte final. Los cuadretes en turquesa de cada página refieren los años que los tlatoanis estuvieron en el cargo, años que abarcan de 1325 a 1521, donde cada cuadrete equivale a un año, y donde había 4 signos para dar nombre a los años, que se repetían constantemente, mismos que se combinaban con 13 numerales. Para entender esto les dejo enlaces de estos videos para que entiendan la forma de sus años. Ahora, en la lámina de fundación de Tenochtitlan aparece Tenoch, el cual, si es cierto que gobernó todos estos años, abarcaría del año 2 Casa o 1325 al 13 Caña o 1375.
Después aquí vemos a Camapixtli, que gobernó del año 1 pedernal o 1376 a 8 pedernal o 1396. Aquí vemos a Huitzilihuitl, que gobernó del año 9 Casa, 1397 a 3 Casa, 1417. Chimalpopoca, quien estuvo del año 4 Conejo, 1418 a 13 Caña, 1427. Por su parte, Izcóatl, del 1 pedernal, 1428 a 13 pedernal, 1440. Moctezuma el Viejo o Ilhuicamina, del año 1 Casa, 1441 a 3 Casa, 1469. Axayacat del 4 Conejo, 1470 a 2 Casa, 1481. Seguimos con Tizoc, del 3 Conejo, 1482 a 7 Conejo, 1486. Ahuizo del 8 Caña, 1487 a 10 Conejo, 1502. Y Moctezuma Xocoyotzin, el último que registra este documento, quien habría gobernado del 11 Caña al 2 Pedernal, 1520. Y durante todo el periodo de estos tlatoanis también se ha registrado varios encendidos de fuego nuevo en los años 2 Caña, como vemos en estas páginas que se destacan con este glifo. Ahora hablemos de aspectos destacados de estos tlatoanis que obran en las imágenes. Todas estas son las imágenes del tlatoani respectivo, al lado de la barra de los años que gobernó. Este glifo emblema representa la guerra, constituido de unas flechas en una haz compacta o divergente, un escudo y un lanzadardos. Estos a los lados de las páginas son pueblos sometidos a tributo, con su glifo toponímico y un templo en llamas con el techo caído, el cual significa que el pueblo fue derrotado. Ahora hablemos de algunos aspectos destacados que se plasmaron en las láminas de algunos tlatoanis. En la de Chimalpopoca se refiere a la destrucción de canoas y la muerte de 5 mexicas, aquí pictográficamente referidas. Pero en esta de Chimalpopoca se registró el año y muerte de este, representación de muerte que no aparece con los otros tlatoanis, siendo que tampoco aparece pintada la causa de su muerte, la cual tiene dos hipótesis. Una que fue muerto a manos del señor de Azcapotzalco Maxtla, o la otra, que fue muerto a manos de los propios mexicas. En la de Izcóatl se destaca la derrota de Azcapotzalco, sus anteseñores, y la ejecución de Cuauhtlatoa, el gobernante de Tlatelolco, donde estas sogas que vemos hablarían de que fue ahorcado. La de Moctezuma Ilhuicamina tiene la ejecución de Atonal. La de Axayaca tiene la muerte de Moquiux, ya fuera por suicidio o por muerte a manos del propio Axayacat. Moquiux, que era gobernante de Tlatelolco, teniendo el templo mayor de Tlatelolco en llamas, indicativo del sometimiento a Tenochtitlan. Ahora hablemos de la sección de tributos. En los extremos aparecen los topónimos de los pueblos que debían dar tributos. Estos tributos, dependiendo del producto, se podían dar diario, cada 80 días o cada año. Y las cantidades manejadas a tributar podían ser desde una unidad, como esta águila, 20 unidades identificadas con una bandera, 400 con una pluma u 8000 unidades con esta bolsa de copal. También podemos ver dedos, los cuales significan una medida llamada cenmail, la cual era la distancia entre una mano a la otra con los brazos extendidos, siendo así una medida que rondaba entre unos 60 y unos 65 metros. Así, por ejemplo, vemos estas mantas con 4 cenmail, es decir, que debían tener 4 distancias de una mano a la otra. Y los productos que vemos también son variados. Estas son formas de representar mantas, estos cántaros, trojes de maíz, frijol, chía o amaranto. También tenemos representaciones de tenates, jícaras, discos de oro o barras de oro, cargas, talegas o bultos, así como animales diversos y atuendos de guerra, chimalis, también llamados escudos. Y así podemos verlo en casi todas las láminas de esta sección.
Y la tercera parte, la cual tiene aspectos legales, de ceremonias, de vida cotidiana de los mexicas, entre muchos más. Por ejemplo, en esta lámina vemos que al recién nacido se le daba una especie de juguetes, una pequeña macuagüi y un chimali para la guerra, si era hombre, o un uso para tejer y una escoba pequeña si era mujer. También vemos cómo los niños empezaban a ser educados en casa por los padres. Constan también castigos por desobediencia a los padres consistentes en clavarles espinas y reducirles la comida. También se plasmó algunas escuelas donde iban los jóvenes, como el Calmecac o el Cuicacali, siendo esta la Casa de los Cantos. También se representó las bodas mexicas, llamadas amarres de tilma, observaciones de astros en la noche, prácticas de guerra, y el sometimiento de otros pueblos tomándolas de los cabellos, siendo que el mexica parece más grande en el dibujo que su capturado. Rangos militares. Penas de muerte por tomar pulque o cometer adulterio a base de pedradas. Ahora hablemos de los problemas que tiene el documento que ni la película de Tlacuilo refiere. No porque un documento sea antiguo quiere decir que refleje 100% la verdad. Y este documento es un ejemplo de ello. Recordemos que este iba a ser un regalo para Carlos V, y como regalo forzosamente no tendría por qué tener un fuerte rigor histórico, pues el Tlacuilo o tlacuilos que pintaron el códice pudo poner lo que mejor le conviniera o creyera importante, pues solo sería un documento ejemplificativo. Y esa incertidumbre en el rigor histórico del documento aumenta si no se tienen los originales que sirvieron para hacer las dos primeras secciones. Pero eso sí, el códice refleja algunas añadiduras mal hechas, algunos datos equivocados, mentiras y verdades a medias, tanto de los españoles que hicieron la narración al castellano como del Tlacuilo. Lo cual es reconocido por el propio comentarista español, pues en el folio 71b escribió esto. En esta escritura refiere que hubo premura para explicar las imágenes del Tlacuilo, y reconoce la causa, pues menciona que solo 10 días antes de que el documento se embarcara, fue entregado al que llaman interpretador, para que éste explicara las imágenes, siendo que hubo prisa en interpretarlas y por ello, el lenguaje usado, como lo reconocen, no se pulió debidamente. Pues recordemos, lo iba a leer el rey. Ahora hablemos de las inexactitudes, empezando con la imagen de Moctezuma Xocoyotzin en el folio 69R. Al comparar esta con la imagen primaria de Moctezuma en la primera sección, se evidencia claramente un estilo diferente de pintar, así como del resto del documento, pues a este Moctezuma se le aprecia con todo el rostro de frente, tiene barba, con los pies entrecruzados más o menos, lo cual no coincide con ninguna otra figura en el códice. Así la figura muestra una clara influencia de dibujo europeo. El estilo de la figura es tan diferente del resto que solo podemos afirmar que fue realizada por otro pintor, teniendo la duda, ¿fue un tlacuilo indígena o un dibujante español quien lo hizo? Además, el respaldo de su asiento no fue terminado de pintar, ni los círculos de la fachada, y el palacio de Moctezuma es dibujado de forma tridimensional al tener profundidad, lo cual tampoco era común para los tlacuilos indígenas. Además, no es que su palacio tuviera dos plantas, como un edificio, sino que el pintor se equivocó dando la sensación de ser un edificio de dos plantas. Pasando a otro aspecto que sí prueba ahora en favor de la verdad histórica, es aquel que consta en la narración de la primera lámina, en donde el español refiere a los mexicanos y no a los aztecas. Así, esa errada citación de aztecas que se sigue reproduciendo al día de hoy, ni siquiera este documento de influencia española lo justifica, pues desde ese entonces les decían mexicanos. Pero otro dato que sí es errado, es cuando señala que los mexicanos se asentaron en el islote en el año de 1324. Esto es falso, ya que el año que inicia la cuenta 2 Casa de la lámina corresponde, como ya dijimos, al año de 1325. En esta lámina vemos otro dato falso y apresurado al ser pintado, lámina que corresponde a Moctezuma Xocoyotzin, donde al final de la cuenta de los años que gobernó, aparecen añadidos 3 años, siendo que para el último año, correspondiente a 1521, Moctezuma ya estaba muerto, así no pudo haber estado gobernando en ese año, pues ya desde mediados del año anterior, 1520, el Tlatoani era Cuitláhuac, quien solo vivió 80 días, y posteriormente a este era Cuauhtémoc, siendo que Tenochtitlan cayó en este año. Tlatoanis que obviamente brillan por su ausencia en este códice, pues no fueron dibujados.
Ahora en esta lámina, como ya referimos, aparece la derrota de Azcapotzalco a manos de los mexicas y de Xcoatl. Pero ninguna parte del códice señala que los mexicas fueron tributarios de Azcapotzalco hasta ese momento, ni que todas las victorias que se narran en las láminas de esos tlatoanis mexicas era el beneficiario el señorío tecpaneca, y no ellos. Así, las victorias narradas en las láminas de Tenoch, Acamapixtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca fueron bajo el control tecpaneca. Así, no es que ellos solitos hubieran sometido a todos esos pueblos. También la sección primera habla de las victorias mexicas, pero para nada menciona las derrotas que tuvieron, como la que sufrió Axayacatl a manos de los purépechas, entre otras más. Y otro aspecto que incluso contradice nuestra versión moderna de la historia que conocemos, y siempre creída así, se encuentra en la propia águila en la lámina de fundación de Tenochtitlan, y su división en 4 parcialidades. Siendo que si comparamos esa águila con la del escudo nacional actual, la serpiente que aparece brilla por su ausencia. Siendo que solo en otros dibujos posteriores, también con influencia española ya, aparece el águila con la serpiente, pero no aparece relatada en muchas crónicas. Incluso en la primera bandera tricolor del México independiente de Iturbide, tampoco aparece la serpiente. Así quizás siempre fue una mentira la actual serpiente, confundida con el grito de guerra mexica Atlachinoli que aparece en el Teocalli de la Guerra. Podemos ver así el contexto y la complejidad de entender lo que este códice contiene, que puede reflejar verdades históricas, sí, que puede reflejar mentiras también, o que puede omitir datos que quizás no convenía narrar. Conocen ahora con más profundidad el Códice Mendocino, el cual, a pesar de ser de influencia española, es parte también de nuestra historia y debemos conocerlo. Nos vemos en el siguiente video y que sean felices.